Le Corbusier y Bauhaus. Este trabajo es planteado por la docente María Paz Gómez Gaviria, profesora de la asignatura Geopolítica. Mediante un podcast hacer alusión a estos dos temas y ver qué relación tienen con la geopolítica. Empezaremos con estos dos títulos: Poder y Estado de la Arquitectura de Le Corbusier y Objetivos de Transformación Social de la Bauhaus. En todo el podcast haremos alusión a estos dos títulos. Empezaremos con Le Corbusier, nacido el 6 de octubre de 1887 y fallecido el 27 de agosto de 1965. Charles Edward Jenner Rees, más conocido a partir de la década de 1920 como Le Corbusier, fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, diseñador de espacios, pintor, escultor y hombre de la letra suiza nacionalizado francés en 1930. Uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Además de ser uno de los más grandes renovadores de la arquitectura moderna, fue un incansable agitador cultural, labor que ejerció con pasión a lo largo de toda su vida. Con sus escritos se ganó una merecida fama de polemista y aportó un verdadero caudal de ideas innovadoras que han hecho que sus obras influyan decisivamente en la arquitectura posterior. En 1923 publicó el libro Hacia una arquitectura, donde refleja y explica su nueva visión de lo que significaba construir en la era moderna. Proclamó que una casa era o debería ser una máquina en donde vivir. Aquí el énfasis recae sobre la concepción de que una vivienda tenía que ser útil y que la funcionalidad tenía que enfocarse en el día a día, al mismo tiempo que en la belleza en sí. Le Corbusier es sin duda una de las figuras claves del siglo pasado, que ayudó no solo a crear conceptos, sino a revolucionar las ideas y concepciones de la época. Tomando un fragmento de El viaje a Oriente de Le Corbusier, Trazas y memorias de un tiempo futuro, Orifina Fatigato, página 42. Según Le Corbusier, el valor de la antigüedad descubierto en Grecia reside en las reglas de una armonía eterna de los templos, los teatros o del panteón. Lo que descubre en Pompeya reside más bien en la posibilidad única de poder captar de manera sincrónica la relación entre ciudad, arquitectura, arte y la cotidianidad de un pueblo y su cultura del habitar. Tomando un fragmento de la tesis de Christian Mauricio Cachón, Grace Caroline Marchand, Catherine Natalie Pineda. Criterios para afrontar un proyecto arquitectónico a partir del análisis del lugar Universidad de la Cuenca. En la tesis de Cachón, Marchand y Pineda afirman que este personaje expone sus ideas arquitectónicas a través de los 5 puntos de la nueva arquitectura, que para esa época fueron muy innovadores y por eso fue un gran exponente de la arquitectura moderna, ya que esa corriente buscaba una arquitectura fundamentada en la razón, de líneas sencillas y funcionales, con formas geométricas simples y materiales industriales, dejando a un lado los grandes excesivos ornamentas. Los 5 principios eran: la planta baja sobre pilotes, la planta libre, la fachada libre independiente de la estructura, ventanas longitudinales, cubiertas planas jardinadas. Él pensó una nueva arquitectura que estuviera para el servicio del hombre. Por eso definía la vivienda como la máquina del habitar con respecto a la época. Este concepto es planteado por Le Corbusier en su trayectoria como arquitecto. Ahora tomamos el concepto poder. Es el control, imperio, dominio y jurisdicción que un hombre dispone para concretar algo o imponer un mandato. Así, el poder se relaciona con el gobierno de un país o con la herramienta
en el que consta la facultad que un ser humano le otorga a otro para que, en representación suya, pueda llevar a cabo un cierto plan. Esto lo relacionamos con Le Corbusier porque, a pesar de ser un arquitecto, tenía influencia tanto en el poder público como en el político, ya que sus diferentes estructuras y diseños cambiaban la estética de una ciudad o de un país o generaban que todos recurrieran a él como arquitecto. Él movía todo porque tenía un poder ya establecido al pasar los años. Ahora tomamos el concepto Estado. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se construye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y de administrar la vida en sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tienen la facilidad de administrar los asuntos políticos. Le Corbusier entra en esta etapa, ya que al ser como un pilar de la arquitectura en el siglo XX, todos tenían que ver con él. El Estado, la política, todo se movía en torno a él y él podía con un solo esquema poder cambiar toda una infraestructura de una ciudad. Ahora tomamos el poder en la arquitectura. A principios de 1940, Le Corbusier se le dio un puesto de urbanista en el gobierno de Vichy para supervisar el diseño de diferentes ciudades, entre ellas Argel. Cuando se rechazaron sus planes, Le Corbusier se retiró del mundo político. Le Corbusier fue un arquitecto que adquirió poder año tras año mediante las obras arquitectónicas que fue construyendo alrededor del mundo, así como también por su capacidad de diseñar ciudades enteras y metrópolis. Le Corbusier tenía la capacidad de crear planos, de crear un concepto de una ciudad, de cómo planeaba que esa ciudad funcionaba, su infraestructura. Él planteaba algo y lo materializaba tal cual él lo podía pensar. Obviamente tuvo errores, pero esos mismos errores dieron pie para que las generaciones futuras se pudieran instruir. Ahora, tomamos los diferentes países en los que se encuentran obras de Le Corbusier. Podemos ver que esta persona, al tener tanto poder, tanto político como social, tenía la posibilidad de hacer un diseño en diferentes países, en diferentes regiones, a pesar de que en esa época no era tan sencillo viajar de un lado a otro. Él en su avión podía viajar y desde el cielo podía esquematizar y realizar mapas de una ciudad completa. Ahora le daremos un vistazo a algunas obras que otorgaron poder a Le Corbusier. Podemos ver acá que hay diferentes estructuras en diferentes países y en diferentes tiempos. Estas estructuras le dieron un poder a Le Corbusier, ya que hoy en día podemos ver referenciados algunos diseños específicos de él, como por ejemplo algunas ventanas, algunas columnas, algunos techos, algunos suelos que hoy los seguimos utilizando. Acá podemos evidenciar otros diseños de Le Corbusier que le otorgan poder. Acá hay uno específicamente, la Villa Savoye, donde surgen los 5 principios básicos de la arquitectura. Estos antes mencionados, que eran las plantas bajas sobre pilotes, la planta libre, la fachada libre independiente de la estructura, ventanas longitudinales, cubiertas planas, jardinadas. Estos principios que hoy en día en la actualidad se siguen utilizando se vieron gracias a él. Estos simples principios le dieron a él un poder tan grande que podía hacer literal lo que él quisiera en respecto a sus diseños. Ahora, Estado en la arquitectura. El Estado es un concepto de la geopolítica y podemos ir viendo que esto repercute mucho en la vida de Le Corbusier.
Le Corbusier refrendó la relación discreta entre la arquitectura, el urbanismo y el Estado. Él juntaba estos dos conceptos para poder crear o realizar algún mapa o una estructura de sus diferentes proyectos. En la creación de una reforma social surgiría como consecuencia inevitable. Sus compañeros y miembros del CIAM no compartían necesariamente esta convicción de poder unir estos diferentes conceptos. Podemos ver el diseño de Le Corbusier de la organización política de Bogotá mediante el urbanismo. Le Corbusier sugería una ciudad con una organización de Estado. Esto implicaba una distribución urbana que permitiera poder político, administrativo y político. Esta ciudad se centraría en el poder político, resumidamente. Ahora, objetivos de transformación social de la Bauhaus. Objetivo principal fue la transformación social después de la guerra. La Bauhaus es una escuela de arquitectura, diseño, artesanías y artes fundadas en 1919 en Alemania por Walter Gropius. Esta escuela pretendía la reforma de las enseñanzas artísticas como base para la transformación de la sociedad burguesa de la época. En esta época, 1919, Alemania acaba de perder la Primera Guerra Mundial y la escuela pretendía, a través del arte y de las artesanías, reformar la sociedad alemana. Porque se tenía un concepto cuadriculado de todas las fachadas, de cómo se vivía, de cómo se expresaba y de cómo era la sociedad en ese entonces. La Bauhaus se centraba en una transformación social de todo lo que había en ese momento después de la Primera Guerra Mundial y todo lo que dejó consigo esta penosa etapa del mundo. Ya para ir culminando, ahora se mostrará un pequeño pero sustancioso video respecto a la Bauhaus. A British poet wrote in his tribute, "You traveled across a watching world to show how heroes die." Ya para culminar, en la voz y edición Andrei Cruz Castrillón, estudiante de la Universidad Católica de Pereira. María del Mar Álvarez, estructura, base y redacción. Daniel Gómez Castro, síntesis y citas. En la música escuchamos la melodía de Frédéric Chopin. Muchas gracias por su atención.